Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Ondas de Poder y Viento de Bendición, transmitido en vivo desde cabina para todo el territorio potosino y a través de Facebook Live a México y el mundo. Hoy con nuestro amigo, hermano pastor, hermano Francisco Leija, servidor pastor Pedro López. Pues tenemos un programa muy interesante para usted que le gustan y es afín a los programas de estudio profundo de las Escrituras. La Biblia dice escudriñad las Escrituras porque de cierto os digo que en ellas se encuentra la salvación y ellas dan testimonio de mí. Entonces es un testimonio que es vivo y que pues hacemos bien nosotros en profundizar en las verdades escriturales, y que pues nos van a ayudar, ¿verdad?, a tener un conocimiento de quién es Dios, ¿verdad? Porque el verbo, ¿verdad?, pues es Él. Es la palabra viva, ¿verdad? Y entonces, pues ahí podemos encontrar nosotros una sabiduría que en ningún otro lado, hermano Francisco Leija, podemos hallar, ¿verdad? Pues no, pues hay bastantes teorías, bastantes grupos religiosos y asociaciones grandes de gente religiosa, pero muy por encima de lo que es la auténtica iglesia. Sí. La auténtica iglesia nosotros no hemos debatido, sino que hemos defendido esta creencia y tenemos el respaldo de la palabra de Dios, de la Biblia, de que la verdadera iglesia está plasmada aquí en el libro de los Hechos, dando inicio por el mismo Dios desde la venida del poder que fue prometido a los apóstoles y que ellos fueron testigos oculares y compañeros del Señor Jesucristo. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, sí, pues bueno, damos un saludo a todos nuestros asiduos y concurrentes fans de este programa. Uno de ellos, el pastor Gregory Arellano, que no se pierde en ninguno de nuestros programas. Dios lo bendiga a él y a la Quinta de San Luis de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, también a nuestro hermano obispo Humberto Hernández González. También un saludo a nuestro hermano Evelio Rodríguez, director del Seminario Apostólico allá en Guadalajara. Dios lo bendiga. A nuestro obispo presidente Pedro Marcos Saldaña, ¿verdad?, y el secretario de Asistencia Social también. Dios le bendiga a nuestro hermano y pues a todos los que pues nos ven, ¿verdad? Por ahí tenemos audiencia allá en Argentina, en Chile, en Cuba, en los Estados Unidos. Nuestro hermano Macrino Alamía, un saludo allá hasta los amigos, la taquería Los Amigos allá en California. Y pues, hermano, bueno, pues díganos hoy, ¿verdad?, el tema que vamos a estar tratando. Creo que es acerca de la identidad, me decía, hermano. Pues es la autenticidad de la palabra del Señor en el inicio. En el inicio de la iglesia, de los apóstoles de Jesucristo, Pedro y todos ellos. De una manera poderosa para iniciar una obra a tal paso que alcanzó el mundo.
alcanzó el mundo. Y aunque el mundo pues no ha aceptado la palabra de Dios, ha preferido pues cosas que nada tienen que ver con la Biblia. Sí. Entonces, por ahí en comentarios que hemos tenido con amigos y hermanos que por ahí, bueno, decimos hermanos porque pues ellos de una manera o de otra pues están agarrados de la palabra de Dios también. Pero llevamos algunas diferencias en cuestión al adoctrinamiento que se sigue épocas tras épocas y ahí se va. Y sí ha habido cambios muy misteriosos en la palabra. Y entonces nosotros no estamos sobre la modernidad, ¿no? De ninguna manera. Pero sí que no se contamine la iglesia verdadera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, envaneciendo así o tratando de envanecer el sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesucristo, una humillación muy tremenda y que nosotros hemos mirado que si nos desviamos del inicio de la verdadera iglesia que es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el inicio en el capítulo 2 con la bendición de Dios, del poder del Espíritu Santo, para que aquellos hombres fueran iluminados, fueran valerosos, fueran apasionados, fueran de una manera que asombraba al mundo, asombró al mundo y hubo un cambio en el mundo. Y pues es lo que nosotros estamos al tanto. No podemos nosotros decir que defender, pero sí un poco decir, ¿por qué está entrando, quitando unas cosas que no se deben de quitar? Porque son la esencia, son la savia, son el objetivo principal del ser humano hacia la palabra auténtica de la Biblia. Y fue por el mismo Espíritu Santo que iluminó a aquellos hombres a escribir. Por ejemplo, tenemos a un Pablo que no fue contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo, pero sí fue un hombre que le echó ganas al Evangelio y que escribió inclusive, por ahí parece que algunas 18 cartas y todas ellas muy iluminadas, todas ellas con un sentido espiritual que asombra porque transforma al hombre que nunca ha escuchado el Evangelio. Pero les invitamos, hermanos y amigos, porque estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad, hermanos? Sí, claro, el que nosotros podamos apegarnos más a la Escritura nos va a dar más certeza de lo que estamos haciendo de la obra. Más, sin embargo, si nos empezamos a salir un poquito de la Escritura a las vanas palabras y filosofías humanas, pues entonces ya estamos nosotros pervirtiendo, ¿verdad?, el Evangelio. Y es que la humanidad corrompe. La humanidad corrompe. Entonces, mientras nosotros podamos tomar la Escritura como dice que es la profecía, dice, estad atentos a las Escrituras, ¿verdad? Como a la aurora, ¿verdad?, que va saliendo hasta que completamente la oscuridad es disipada, ¿verdad? Y es la profecía más segura, ¿verdad? La Escritura es el espíritu de la profecía.
Entonces ahí siempre vamos a tener una certeza en el consejo de la Biblia que va a derrotar, hermanos, las ociosidades de la religión de este mundo. Lo vamos a decir así, ociosidades, porque se introducen, como lo dice Timoteo dice que se introducirán pues algunas cosas que para la humanidad son buenas, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo son humanas, ¿verdad? Como eso de el éxito, llegar a ser una persona exitosa. Bueno, pues creo yo que para nosotros el éxito es la cruz. Pedro escribe algo tan importante. Vamos a entrar ya en el tema de la palabra. Pedro nos hace en la segunda carta, nos hace de lo que estamos hablando al respecto, queda a la medida de lo que estamos ahorita precisamente tratando. Palabra profunda, palabra de exactitud, porque Pedro fue uno de los discípulos allegados del Señor Jesucristo. Y dice en la segunda de Pedro, verso 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos estaban seguros porque anduvieron con Él, vivieron con Él, anduvieron con Él, sufrieron con Él. Y entonces dice Pedro: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo cuentuchos ahí, a fábulas artificiosas. Dice: porque cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto nos da a entender a nosotros que los apóstoles escucharon esa voz y estaban con Él en ese momento cuando Dios aprueba el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando ya estaba por concluir su estancia en esta tierra, en este planeta lindo que Dios creó a través de Jesucristo. Que Dios creó porque Jesucristo, recordemos que es el Verbo divino. Y Él estaba en el principio, cuando se hizo el mundo. Él estaba en el principio porque era la voz del poder grande, inigualable, del Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Queridos amigos y hermanos, es por eso tan importante la invitación que les hacemos a todos aquellos que no creen en el Evangelio. Nosotros estamos removiendo esta escritura, esta enseñanza para todos aquellos que no creen. Es un testimonio verdadero de los discípulos de Cristo Jesús. No es por ahí algún grupo que se autonombran testigos. No, un testigo es el que ve y el que está ahí presente. Ese es un testigo. Nosotros no podemos decir que somos testigos,
de Cristo Jesús. Nosotros somos solamente alguien, como dijo aquel Juan el Bautista, una voz que clama, no en medio del desierto. Nosotros estamos clamando en medio de un mundo completamente extraviado de Dios. Se olvidó de Dios, ¿verdad? Creo yo. Sí, hermano, bueno, yo quiero citar aquí en San Marcos 23, ¿verdad? Dice, antes todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus manos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero a vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y el que es mayor de vosotros, y el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Entonces, aquí, esta es la palabra como es. Pero vemos que creo que esto se nos está yendo de la mano, porque ahora es lo que buscan todos, que se les dé como un nombramiento, que se les llame de alguna manera. El Señor dice que no. Dice, pero a vosotros no queráis que os llamen títulos como rabí, maestro, padre. Dice que el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Pero parece que, hermano, en lo que ahora podemos ver es que se busca, la iglesia de hoy busca todo este titulaje. Sí. ¿Verdad? Y aquí dice la Biblia en Mateo 23 que no llaméis a nadie, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. El que está en los cielos. Es como si quisiéramos quitarle lugar al Señor, hermano. Sí, porque es una prohibición bíblica. Es una prohibición de la palabra verdadera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo el mundo? Primero es sentarse allí en los asientos más importantes, y Padrecito debe su mano para besarle. Y todo eso no es crítica, es la verdad, es lo que dice la palabra. Perdón. Entonces, mucha gente en estos tiempos prefieren la facilidad y ignoran y desechan lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo le está diciendo, que no llaméis Padre a nadie. Y luego déjeme leerle otro parrafito de la palabra. Dice así, porque dice, bueno, el 17 verso del capítulo 2, dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre, hablando del Señor Jesucristo, le estaba hablando Dios Padre, el poder le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Esto
Esto nos trae a nosotros una aventura momentánea en que ellos estaban recordando, estaba Pedro escribiendo esto para bendición de las siguientes generaciones, pero estaba bajo la unción del Espíritu Santo, porque estaba diciendo, nosotros oímos esa voz cuando le fue enviada desde el cielo, desde la magnífica gloria. Oímos nosotros, o sea, dice, estos sí fueron testigos, no como los otros que andan por ahí, que testigos. No, yo admiro mucho por ahí esa, porque andan toque puertas y allá andan, pero desobedeciendo, pues no le encuentro yo No, pues digamos contenido de obediencia. digamos que están desperdiciando su tiempo. Y es, ahorita hermano se me vino que la iglesia del Señor, cuando está buscando el titulaje, está desperdiciando su tiempo. Y se está saliendo del mensaje, del enfoque, que es la cruz, Sí. a ganar el mundo. Pero la Biblia dice que el que hace amistad con el mundo se constituye Enemigo. y luego dice que de qué te sirve ganar el mundo, ¿verdad? Si al final pierdes tu alma. ¿Por qué? Porque el enfoque de la iglesia moderna, hermano, va junto con tienes que ser exitoso y tienes que tener economía y tienes que ser, no sé, es un mensaje donde dice que tienes que ser el campeón, pero creo yo, hermanos, que este mensaje es un mensaje donde nosotros sabemos que el mundo, aquí no vamos a hallar eso que la iglesia está buscando hasta que estemos en el Señor. Porque cuando el Señor fue a la cruz, ¿qué pasó? Pues para el diablo fue una gran victoria, pero para el Señor que fue a tomar las llaves del infierno y la muerte y se levantó al tercer día, esa fue una victoria mucho más grande. Pero aquí nosotros seguimos el camino del Calvario, que la iglesia moderna no quiere pisar. O sea, queremos vivir como una iglesia que está envuelta en lo que es el mundo, y así no funciona el evangelio, porque tenemos que ser apartados y nosotros estamos bien mezclados con el mundo. Entonces somos una iglesia que estamos debiendo y que estamos en un término medio, como la Odisea, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la Odisea? Que donde dice que pues es una iglesia que no es fría ni es caliente, sino que es tibia. Y la iglesia tibia, es decir, no tiene un pie bien cimentado en el Señor, porque le gusta beber de la bebida que es el mundo y sus placeres. Y así no funciona el evangelio. Así es que el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz. Este es el verdadero evangelio. Sí.
no el evangelio de ser campeón y ser exitoso y tener mucho dinero, no, pues creo que es un engaño tremendo, hermano. Perdón. Nosotros estamos pensando en que a veces nos ponemos un poco nerviosos al estar aquí, hablando estas verdades, pero somos transparentes. Y mire, la Biblia, tenemos el respaldo de lo que acaba de decir nuestro hermano Pedro. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, cuando ya tú comprendes lo que el Señor, porque dice por allí un refrán, no sé si esté medio mundanón, pero dice, al buen entendedor, pocas palabras. Y yo soy franco y sincero, yo no tengo mucha paciencia y es el carácter que necesitamos nosotros de Dios para llegar a llevar esta misión, porque creo yo que es una de las últimas oportunidades que tenemos nosotros para mostrar al mundo, mostrarle al mundo que la Biblia tiene el poder de transformar, incluyendo el mundo. Sí, todos, porque tenemos ejemplos. En el Antiguo Testamento tenemos un Jonás que no quería ir a cierta ciudad llamada Nínive, cual es ahora el Golfo Pérsico, ya Irán por allá. Y no quería ir, él se defendía y se escondía y todo. Y así puede estar sucediendo con muchos hombres que deberían de estar al pendiente de la verdad que es la palabra. Ya los discursos y todo eso, y todo eso ya no es tiempo, no hay tiempo para hablar del rey David, para hablar claro que fueron siervos en el pasado, pero ahorita lo importante es que nos acercamos a unos momentos difíciles y el mundo y la iglesia no están prevenidos para este momento, para estos momentos que para nosotros, pues muchas de las veces, queridos hermanos, decimos, no, pues ya que venga el Señor, pero es que todavía nos falta mucho, tenemos que salirle, tenemos que luchar, tenemos que orar, una guerra espiritual, porque el enemigo se ha enganchado, pero la iglesia olvidó la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque se le vaciaba la iglesia. Eso es todo. Por querer conservar un montón de gente, iglesias numerosas, pero domingueras. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la campanita al discurso? No hay diferencia, llevan el mismo objetivo, van caminando paralelos. Y eso nosotros tenemos que recordarle a la iglesia que la palabra de Dios es santa, la única, con la autoridad. ¿Por qué? Se los voy a repetir otra vez. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La semilla del Evangelio puede cundir, puede prender, puede extenderse, pero sí, porque pues dicen por ahí
que un leño solo no arde. No tiene resultado para calentar mucha gente. Se necesita una guerra declarada hacia las fuerzas del enemigo, porque recordamos el capítulo 6 de Efesios y el versículo 10, que nos dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Ahora ocultan todo eso. No hables del diablo. Ahorita la gente está más modernizada con las leyendas del hombre lobo y los demás inventos de espantos y todo eso. Y la Biblia estancada allá. El celular, pues mejor en el Facebook y allá, perdiendo el tiempo, cegándoles a los niños eso que están absorbiendo su cerebro es pura paja mundana. Y los niños allí están todos, incluyendo iglesias cristianas, familias cristianas, tienen sus hijos metidos en eso, en el celular. Ese vino a quitar la televisión, vino a acabar con los cines, vino a acabar con la Biblia. También y ahora ya no, ya la Biblia ya no, y ahora el celular. Bueno, está bien, no estamos contra la tecnología, no, pero no olvidemos que la Biblia fue primero que el celular. A ver. Dice el versículo 16: ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Fíjese, lo dice la Biblia, insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro? Fíjese, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Entonces, para una parte de la iglesia o para muchos movimientos, el oro es más importante que el templo. Paz de Cristo. Estamos fuera del mensaje que el Señor trajo a la tierra. El oro lo tenemos primero, antes que el templo. Y para eso, para Dios, es una insensatez. Aquí lo dice. Es lo que dice la Biblia. Nosotros solo estamos hablando de la Escritura. Y pues aquí en la mera vena, ¿verdad? Queremos orar por usted que está mal o que está enfermo. Acérquese un vasito de agua y al final vamos a orar por el agua y se lo toma. Y usted va a ver si esta palabra que estamos hablando tiene poder. Porque el Señor respalda la voz de Él. Cuando es filosofía humana, no va a pasar nada. Pero cuando es la palabra de Él, es hace estremecer el infierno, los demonios y la enfermedad. Seguimos, hermano Leja. Pues seguimos con el tema sin salirnos de esto, porque esto se está poniendo pesado, hermano. Esto se está poniendo... No le cambie, no le cambie. No apto para religiosos. Mire, no apto para religiosos. Esto que estamos hablando ya no se oye. Ya no se oye. Dice... entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no es que yo voy a hablar haciéndome pasar por un profeta, porque no viene, la profecía fue escrita aquí, pero la savia, el jugo de parte de la palabra, porque la palabra es divina, porque no fue traída por sabiduría humana, sino que tenemos el inicio de la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 38 y 39, dice: bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y el Señor te dará el don del Espíritu Santo. Ese es el inicio. Para dirigirnos aquí en este mundo, nosotros tenemos que tener la punta de lanza, y es ese el versículo, y ya lo habíamos mencionado antes en el programita que tuvimos de las llaves del reino. Y aquí son las llaves del Espíritu Santo, para alcanzar a comprender los misterios gloriosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ay, pero sí, no, hombre, es que no saben ni hablar ni expresarse. ¿Saben qué? Ya estamos leyendo la palabra, tal cual está escrita. Tal cual está. Así es que, pues, hermanos, no queremos lastimar a nadie, queremos que ya hay que salir de lo que el hombre nos dice. Ah, no, pero ¿cómo vas? Lo primero que dicen algunos, pero ¿cómo vas a obedecer a Dios si no obedeces al hombre primero? No, primero es la palabra. Sí, saludamos a la hermana Ceci Leja, allá hasta donde está. Dios te bendiga, Ceci, Patricia, también a la hermana Junior, de allá Brian, la pequeña, a la hermana Sandra de allá de la Texas, pequeña Génesis, a los hermanos del Cerro Gordo, Dios los bendiga, y pues a todos los asiduos, pues fans, ¿verdad? Con nuestro hermano Gregory Arellano, que no se pierde ninguno de los programas. Un hombre muy trabajador en la obra, y que nosotros pues honramos la vida del Señor, hermano, proteja su vida, el Señor lo guarde, y pues a todos los pastores aquí en la ciudad, ¿verdad? Sea la bendición. Por ahí estuvimos en la partida nuestro hermano Ramiro Campo, ¿verdad? Que también un hombre que desde que se convirtió hará más o menos algunos 40 años, pues una vida de servicio en la obra del Señor, y que pues le tocó partir en estos días, y pues Dios fortalezca, ¿verdad?, a su familia, a sus hijos. Dios los guarde y los ayude, hermano. Pues dígame usted si... Pues pensamos nosotros en que la palabra de Dios, como dice la Santa Biblia, dice que es la más segura. Porque tenemos, dice, porque tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento. Entonces, tenemos una base que respalda este ministerio. Tenemos una base. A nosotros las críticas antes nos fortalecen. Nosotros no esperamos aplausos, ni esperamos, ay, que el hermano, no, nosotros esperamos críticas, cuando se callarán, cuando que ya no salgan. Pero ¿sabe qué? Estos mensajes van a llegar lejos, porque es la palabra de Dios, la semilla auténtica. Es la palabra, hermanos y amigos que nos están escuchando. Saludos para allá, para
las personas que están ahorita a punto de entrar en el Evangelio, que poco a poco han estado siguiendo este programa, que lo teníamos el jueves, pero ya estamos los miércoles. Entonces dice, pues hay que la Biblia nos alerta. Dice, pero hubo también, porque, bueno, dice el 21, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es tan importante el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque se invoca el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, invitaciones a todos ustedes: cómprese su Biblia y esté atento. Posiblemente más adelante, ¿verdad?, estemos también por ahí en una estación de radio y vamos a luchar, hermanos. Les pedimos de sus oraciones, no nos dejen a la deriva. No, ¿saben qué? Vamos a aislarlos. Vamos a aislarlos porque están tocando una llaga que duele, pero es la palabra. Volvemos a lo mismo, es la palabra, hermanos. Que Dios los bendiga, y pienso yo que el hermano Pedro tiene algún mensaje importantísimo. Amén, hermano. Dice que buscaban la manera de sorprenderle en alguna palabra. Y dijeron, nos es lícito dar tributo. Y dice que el Señor les dijo, ¿por qué me tentáis? Dice, mostrarme la moneda. Y ellos les presentaron un denario. Y él les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y dijeron, del César. Y le dijo, pues, da al César lo que es del César, y a Dios lo que es de lo Dios. que es de Dios. Entonces, hermanos, el Señor nos está pidiendo lo que es de Él, que es una santificación, ¿verdad? Y apartarnos, y que el César y el mundo, pues, allá ellos hagan su bola y ellos vivan como quieran. Pero usted ha sido llamado con un llamamiento de aquel hermano que trajo una palabra limpia, santa, pura, sin mancha. Ese es el verdadero evangelio. Lo demás es basura y no sirve para nada. Hermanos, vamos a orar, ¿verdad?, por los enfermos, hermanos. Si gusta orar por el vasito de agua, ¿verdad?, para que se lo toman al final de la oración y usted va a recibir restauración primeramente en su cuerpo, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso, santo, santo, santo Dios. Su poder es grande, enorme. Vasito de agua, Padre. Le adoramos en el nombre glorioso de Jesucristo. Sea la sangre, la sanidad de todos aquellos que creen, porque es necesario creer. Gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bueno, pues nos despedimos de su programa, Ondas de Poder y Vientos de Bendición, el pastor Francisco Leija y su servidor Pedro López. Pues aquí estamos, hermanos, en este Adrianita, muchos saludos, mija, a mi Pati, en este esfuerzo de Global Christian TV. Global Christian TV.
que es un esfuerzo por llevar el evangelio a todo lugar, ¿verdad? Ayúdenos a compartir. Muchos dicen que lo hacemos por algún interés. No, el interés son las almas, y esa es la verdad. Hermanos, Lo dice la palabra de Dios. Haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así es que tenemos que seguir, hermano. Tenemos que continuar. Ay, dispénsenos los errores, Sí. perdónenos. Y toda paz.